Luis Saavedra Oróstica. Escritor, dramaturgo y marionetista. En el año 2015 es becado para participar de los talleres del Encuentro de Dramaturgia Europea Contemporánea EDEC 2015. En el 2016 es seleccionado para participar de la residencia de dramaturgia Dinamo 3 de Interdram con la obra teatral Todos somos Minotauro. Posteriormente fue publicado en y compilado de dramaturgias regionales de Interdram en ebook. El año 2010 publica la plaquette de textos híbridos Satiroscopio, Cinosargo Ediciones. Algunos de sus textos aparecen publicados en Antología Metalenguaje, Agiaco Ediciones, 2014, Muestra Literaria de Arica y Parinacota, Cinosargo Ediciones, 2014, y en la antología Los 10 mejores cuentos de Arica y Parinacota, Editorial Lucebo, 2018. El año 2017 es premiado con mención honrosa en los Juegos Literarios Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago con la obra Todos somos Minotauro. En el año 2019 publica el libro El caso de Vicent Fonseca a través de Catartes Ediciones. Y en 2020 publica el ebook de Chacal Ritmo Fanzine a través del Ministerio de las Artes y el Patrimonio. Actualmente se encuentra trabajando en nuevos proyectos. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Transmisiones Catartianas, el podcast. Y el día de hoy estamos con un nuevo invitado que es el escritor, dramaturgo y marionetista Luis Saavedra Oróstica. ¿Cómo está, compadre? Hola compadre, ¿cómo estamos? Gracias por la invitación a esta transmisión catartiana. Exacto. Un honor. Empecemos por el principio, obvio. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo esta amalgama de escritor, dramaturgo y marionetista? Bueno, todo parte desde la infancia, incluso desde el jardín infantil. Tengo varios recuerdos de esa etapa, cosa que no es tan común por lo que yo he sabido de personas que no se recuerdan nada de su etapa de jardín infantil. Yo Claro. tengo varios recuerdos que pudieron ser gatillantes o que me marcaron. Por ejemplo, la primera vez que vi un títere, en una ocasión en que teníamos una actividad, estábamos los niños y la tía nos había hecho sentar en el patio, en el suelo, y teníamos un juego y ella en un momento saca de una caja, dice, les voy a presentar un amigo, entonces saca de una cajita, y ese les voy a presentar un amigo es trascendental. Y saca de una cajita, o sea, ¿qué va a sacar? La caja siempre produce eso de la curiosidad. ¿Y cómo puede sacar un ser? Porque ya te está diciendo que te va a presentar algo animado de una caja, que será un animalito, un qué, y saca este ser de tela, que es como, era, como lo recuerdo yo, ese títere clásico que mueve la boca, no hecho de calcetín, pero de tela. Ya. Y eso yo creo que fue una de las cosas que me marcó. También vi un par de obras de títere o una proyección, también recuerdo la primera proyección que vi de una película. Ya. Ahí en el mismo jardín infantil nos mostraron Pulgarcito, la proyección así alucinante. Todas esas cosas yo las vivía así como con la boca abierta. Ver por primera vez algo fascinante. Mucho más después, ya en la básica, ver todo lo que nos aportaba la televisión, el cine. Por ejemplo, Star Wars, como no, con toda esa creatividad, todo ese mundo de fantasía que para los ojos de los niños de esa época era alucinante. Porque, bueno, tú sabes, lo transgresor que fue, adelantado que fue George Lucas y Sí. toda su creación. Y lo menciono por las marionetas, por ejemplo. Entonces ahí estoy en la presencia de una de las marionetas más famosas del mundo, que sería el gran maestro Yoda, animada por Frank Oz, que era ahí
colega de Jim Henson. Y Jim Henson sabemos que es el maestro que llevó los títeres al cine, a la televisión, Claro. con los Muppets, que de hecho la denominación títere, el estilo Muppet, que es el títere que mueve la boca articulada, es una adaptación que Jim Henson realiza para la televisión, porque el títere mucho más antiguo, que era el guiñol, que es el títere que de la cabeza con rasgos rígidos, o sea, que no mueve su boca, nada. Para la televisión consideraba que no funcionaba tan bien como estas creaciones que realizó. Bueno, y en la televisión igual me acuerdo mucho de Fraggle Rock, un programa igual de Jim Henson, como de la familia de los Muppets, Sí, algo me pero eran acuerdo de otros Doña Basura. personajes. Doña Basura, ese es el personaje Doña Basura. es el personaje que más recuerdo yo. De hecho, tengo un cuento, si es que te acordáis, de que el título es Doña Basura, un proyecto ahí que hay que retomar. Y bueno, la basura en sí siempre es algo creativo, y la Doña Basura era sabia. La basura puede ser vista así, es creatividad, es sabiduría. Si se utiliza bien, o Claro, se el reutiliza. reciclaje, po. El reciclaje. Sí, y bueno, mis inicios fueron así, como tengo esos recuerdos creativos que me fueron marcando la inquietud. Ujú. Escribir también desde bien niño, bien chico escribiendo, desde que aprendí a leer, a escribir. Eh, Tengo recuerdo de mi primer libro de cuentos que me regalaron, Cuentos Escogidos. Me lo regalaron en primero, así que cuando terminó el año saqué el primer lugar con una compañerita y, y me regalaron libro de cuentos escogidos, y ahí habían cuentos que hay uno en particular que recuerdo, que era La Tinaja Encantada. Eh, Todo eso, el libro Corazón de Edmundo de Amici, también me acuerdo me estuve acordando de eso, que era un libro escrito, era un diario de un niño. Tiene mucha relación con lo que te voy a hablar después, Ya. de Vincent Fonseca. Mm. Sí, Sin vamos a querer, llegar al libro, el caso de Vincent Fonseca. y claro, y sin querer. Bueno, Barrabases también estuvo muy presente en mi infancia, como lector de Barrabases, y también haciendo mis propias historietas de Barrabases. Ah, buena, Yo ya. hacía una reescritura estaba haciendo mi propia historieta y tenía pensado enviársela a Guido Vallejos, con la esperanza de que la publicara. ¿Cuántos años tenés en esa época? No sé, de haber tenido unos 8 años, no sé. Ah, ya, bien chico, ya, Ocho ya. años, sí, 9 años, no sé. Y fue cuando el tiempo que me regalaron mi máquina de escribir. Ya. Sí, hubo una Navidad, esa primera Navidad trágica en que no te llega juguete y que en su lugar hay ropa, y quizá algo, en este caso era una máquina de escribir que era para hacer las tareas. Entonces, mira qué drama en la infancia recibir un regalo para hacer las tareas. Pero ahí fui descubriendo que podría ser entretenida la máquina, no solo para hacer tareas, sino para echar a volar toda la imaginación. Entonces, una de las primeras cosas que escribí era un cuento que se llamaba Super Papel, eh, que iban acompañados de dibujos. Entonces, lo que hacía era tomar lo típico cuando uno no está aprendiendo a dibujar, que toma ahí modelos. Entonces, Ujú. tomaba, por ejemplo, de Condoritos, y necesitaba un delincuente, buscaba en una viñeta que apareciera un ladrón, un asaltante, con la cuchilla y todo, y lo dibujaba y lo llevaba a esta otra historia donde Super Papel defendía a la persona, a la damisela que estaban asaltando. Siempre Y hay una así, damisela. claro. Bueno, esos fueron los primeros trabajos inconclusos, Ya. porque la curiosidad infantil, tú, ¿cachai? Que va eh, así
a 100 por hora, entonces va ahí Mm. tomando cosas y dejando cosas y tomando cosas y dejando cosas. Esas Bueno, fueron las primeras así como de cuánto a escribir y cuánto a los títeres. Después ya pero qué lo fue, que antes de eso, ¿qué fue? Fue el teatro, ¿no? antes de los muñecos, sí. Ya, Antes de desarrollar los muñecos así como de manera profesional o ya siendo adulto. Hice teatro. El año 2001 me encuentro con un aviso de una academia de actuación teatral. Y yo ya ya, traía esa inquietud de la escuela porque también había actuado. Entonces, eh, esto fue el 2001, veo este aviso y fue, oh, bacán. Era gratuito la academia que se hacía la Academia de Teatro La Hebra, que la hacía anualmente la maestra Rebeca Contreras. Ella estudió en la Universidad de Chile y formó en Arica como daba esta formación inicial en el teatro a muchas personas que muchos siguieron en el teatro y se perfeccionaron y bueno, se formaron compañías a raíz de esta academia. Y ahí comencé, estuve en la academia 2 años y después participando del elenco estable de la Hebra, de la compañía La Hebra, hasta el 2004. Y de ahí, sin saberlo, sin esperarlo, llegaron los títeres eh, a raíz de una idea de un amigo que quedó fascinado con algo que vio en Viña del Mar, un espectáculo callejero, y entonces decidimos empezar un proyecto, éramos 3 los fundadores. Titariqueños se llamó la compañía. ya. Las primeras presentaciones las hicimos en la fila de Chinchorro, Ujú. en la cárcel de H, igual nos invitaron para los internos, fue una experiencia bien buena. Trabajábamos un muñeco que es el Marote, de talla humana. O sea, le presta, un muñeco que le prestas, por ejemplo, el Ya. brazo del titiritero se lo prestas al muñeco y con el otro brazo manipulábamos la cabeza y nuestras piernas eran las piernas del personaje y así. Después eso Mm, se transformó en una obra que se llamó La Audición. Después esa obra se perfeccionó, la llevamos a un festival a Santiago, se llamó Entre Cojones y Cojudos la obra. Mientras tanto, mientras estaba actuando con las marionetas y todo eso, esas obras las escribía yo. Las ya. hacían de nuestro ejercicio de improvisación con los compañeros y de los personajes que íbamos creando y ahí lo iba plasmando en un texto. Después vino ya Los Defensores Galácticos, tú recordarás. Sí, sí, esa hora ¿Tuviste fui a esa obra? verla. Sí, Ahí y bueno, estás trabajando con material de esponja, po, ¿no? claro, Sí, po. Pero sí, yo, y bueno, después pasaste al látex, así como que vino una profesionalización. sí. Y me acuerdo que en esa oportunidad no me comentabas que como que igual te instruiste en el tema de armar estos muñecos ya más, o sea, más realistas. Sí, porque, bueno, tenía la inquietud de experimentar otras materialidades y como tenía este bichito ya desde la cuna, que era el tema de ver estas marionetas de látex o las cosas que veíamos en las películas de terror, como los Gremlins. eh, entonces quería trabajar esa fórmula que me permitía darle mayor características, rasgos, Ujú. más detalle, cosa que con la esponja forrada con tela o qué sé yo, igual hay formas de hacerlo con esponja, pero no las había trabajado. Así es Ya. que me encontré con una academia en Santiago que estaba dictando un curso intensivo de maquillaje de efectos especiales Ujú. para hacer máscaras, prótesis, máscaras de látex. Así es que vi la posibilidad de que eso yo lo podía aplicar a los muñecos. Lo Ya. tomé y aprendí a trabajar desde la plasticina, una escultura, a esculpir el personaje. Y ahí Mm. nacieron
personajes como Arpía Ceballos, que, que es este pajarraco inspirado en el Jote del Norte y que se parece mucho al logo de Catartes. No, ya, como te decía, a mí me recuerda a estos personajes que salían en la película Dark Crystal, que también son de Jim Sí, Henson. sí, claro, sí, Sí, lo sí. vi bastante en el tiempo que estaba creando ese personaje. Sí, Incluso a en mí el me habla, encantó eso. en la forma de hablar que leí también me inspiré y se me asemeja a Dark Crystal. Sí. Buena. Y a partir de eso, ¿dónde nace el Luis escritor? ¿En qué punto? Eh, un punto inicial puede ser el taller de narrativa contemporánea que tú también estuviste, que tomamos en la UTA, 2009. 2009 más o menos, ¿sí? Ahí con nuestro amigo Daniel Pachas. Ese era un proyecto Fondar, me acuerdo. Ujú. Eh, y entonces en uno de estos ejercicios que teníamos en el taller aparece mi primer texto del taller, creo que es El Minotauro de la Pobla, Sí. que era una parodia al mito griego y chilenizado y Sí, me acuerdo marginalizado y todo eso. que la tarea, no sé, que había que traer era una reescritura del mito del Minotauro. Hacer una Claro, reescritura. Y yo me acuerdo que el texto tuyo sobresalió harto, ¿sabes? Porque causó harta risa porque tú trabajás harto lo que es el humor blanco, po, ¿cachai? el humor. Y esa cuestión es difícil de hacer más que el de otro tipo de humor que es más facilista. Por Claro, eso, y sí, bueno, y toda tu obra, lo que conozco, tiene eso que es difícil de hacer, que es el humor blanco. sí. Bueno, lo de que no es facilista me hace harto sentido, pero no sé si tan blanco, porque igual me gusta bastante No, pero es como el que el negro, tema, lo ácido. quizá la picardía, Sí, eso es propio como del chilenismo, o sea, perdón, del sí, chileno. sí. Pero en los inicios de mi escritura veo bastante como un humor ingenuo, un humor hasta así como Chespirito, así en las obras Defensor Galáctico, las cosas que había escrito para el teatro muñeco, ocupaba harto eso. Y, y después fui experimentando y nació, bueno, El Minotauro de la Pobla se transformó después en una obra de teatro, o sea, con el correr del Claro. tiempo. Eh, Postulé una obra, Proceso, teniendo al Minotauro como protagonista y salí seleccionado para participar de una residencia de dramaturgia en Santiago, que duraba algunos meses. Igual se adelantaron ellos a los tiempos porque había una parte que era no presencial y era estar hablando así como ahora todo, por videollamada. Las Ya. asesorías eran a distancia y también tuve viajes allá. Tuve que ir allá para perfeccionar esta obra de Todos somos Minotauro, que es bueno, se transformó un montón y era un reality de criaturas mitológicas. En un Ah, momento se abre la frontera dimensional y empiezan a atravesar eh, distintas criaturas. Y, y bueno, el Minotauro es parte de un reality en el que tiene que atravesar distintas pruebas en el laberinto estudio se llama, el laberinto estudio. Entonces ahí está de Cíclope, que es como un relator sensacionalista, eh, eh, parecido a esta película. ¿Te acordás de esta película que trabajaba Stallone, que es una de las primeras que trabaja Stallone y era de carreras, las carreras de auto y que ganaban puntos atropellando gente? Eh, era la carrera de la muerte, algo Death así. Race, claro, sí, parece que Sí, sí. Sí, sí. sí. Entonces, claro, ahí habían unos animadores sensacionalistas y me inspiré en eso, en The Running Man, la de Schwarzenegger, que Ujú. también está lo meten en un reality a la fuerza poco menos y tiene que superar distintas
etapa. Había un cúmulo de cosas ahí, de inspiraciones, harto en la telerrealidad también, para desarrollar esa ficción fantástica y de ciencia ficción del Minotauro. Y yo creo que ahí se une la parte, creo que ahí por primera vez se une la parte escritural que ya había venido haciendo Ujú. a partir del taller y de cosas posteriores, que era escribir estos textos de los horóscopos, satiroscopios, eh, los primeros textos sobre metaleros y cosas así. Y después acá en Todos Minotauros se une esa parte literaria que había estado haciendo y que empezó con un monólogo, un cuento del Minotauro y pasó a ser una obra. Entonces fui fusionando ahí las marionetas y lo literario. O Entonces sea, ahora yo lo veo junto, lo veo como facetas que se unieron y están integradas. mm, sí, bueno, hablando de la parte narrativa y de los metaleros, yo me acuerdo de un texto que leí tuyo, el de Chili Willy, que Ah, me sí. gustó, me gustó harto porque es algo que está basado en algo, bueno, sucedió de verdad, basado en hechos reales, y tú tomaste esa historia y la fuiste transformando y agregando características de personajes de caricatura, de Hanna-Barbera, de eso me acuerdo. Eh, Claro, en Chili, claro, Chili Willy, estaba basado en un pandillero de la época, pato malo, como le decían, los patos malos, los los patos malos. fumones, de lo que yo me acuerdo del barrio, así de la niñez, Ujú, eh, y que fue asesinado en un pasaje cercano, y creo que decían que por una botella de grapa. Entonces, la curiosidad infantil me llevó, esto es verdad, me llevó a ver ya al otro día, de día, el lugar de los hechos. Quería ver si había algún indicio. Yo creo que esa faceta del juego, de la investigación, ahí ujú. apareció. Y un poquito de Eh, morbo también. sí, también. O sea, entre paréntesis, me gustaba cuando chico jugar así a que me metía a mi propia casa a robar con una linterna, a buscar, a intrusiar entre los papeles y cosas así como veía Ujú. en las películas o en las telenovelas. Ya. ¿Cachai? Entonces, cuando vi la vereda, en el punto donde se suponía que había sido, habían rastros de sangre y me imaginé la escena, como habían dicho, que Ujú. supuestamente caminó como un tanto y cayó. Entonces, lo que más me llamó la atención de haber visto eso es que estaba escrito con sangre el apodo. Entonces, eso lo usé en ese cuento. Y el narrador es un metalero Ujú. que, que vio esta escena de niño, esta vereda ensangrentada, lo vio y lo relata ahí. Y el metalero queda bastante afectado por eso y le afecta después en su vida y tiene una obsesión con este apodo. Y después empieza a denominar a todo el mundo con apodos de los dibujos animados, como estás señalando tú. Cosa que era habitual en ese tiempo, se usaba en los barrios, llamar a las personas Con apodo, en los con, colegios con también, los pues. apodos de los dibujos animados, personajes Sí, pues. de la ficción. Entonces, se daba un fenómeno interesante ahí porque se chilenizaba o se llevaba algo de la ficción a la realidad. Eh, y, y bueno, ese era el Chili Willy que cuando me acuerdo lo presenté en el taller. eh, Daniel se recordó de un libro que después me prestó y, y que de alguna forma igual yo creo que después, me influyó en algo para también el caso de Vincent Fonseca. El libro es Los Inocentes, Mm, de Osvaldo Reynoso, Osvaldo Reynoso, sí. que, que fue así como en su tiempo, el año 61,
eh, un realismo urbano que fue así como bien, en su tiempo fue bien cuestionado, como todo lo que transgrede, Mm. porque hablaba de un lenguaje De la así calle. sin pelo en la lengua de la calle y sexual también y todo eso. Eh, y incluso tiene un glosario final con todos estos términos que algunos, como ariqueños, algunos términos de Lima de ese tiempo, algunos los entendían. Eh, en Arica conocemos algunos términos peruanos. Y bueno, me acordé de esa obra, igual el libro de Outsiders, eh, Rebeldes en España, Ah, de Susan Hinton, eh, que era, igual fue una novela juvenil también transgresora, que también fue así como que causó escándalo y fue prohibida en algunas escuelas, en algunas bibliotecas, mm, eh, donde habían pandillas, estaban eh, esta novela es del 67 y está como ambientada, o los personajes que aparecían, o las modas, las pandillas tenían que ver como con esta onda de la grasa, el pelo así engominado, ya. como, como esa onda, como Elvis Presley, como esa onda. Entonces, O sea, hay una película, esa, disculpa, hay una película antigua que se llama Warriors, ¿o no? Que son como pandilleros, guerras de pandilla. Y cada pandilla tiene sus distintos atuendos o looks. hicieron la película del libro, pero no sé si Ah, era esa que me estás ya. diciendo tú. No. Pero sí, estaban los grasientos, le llamaban a los que usaban el pelo engominado, y estaba más asociado a lo marginal, ¿cachai? Y Ya. estaban en los otros grupos que eran como los más pudientes, y eso tenían otra forma de vestir. Mm, Entonces eso me pareció bien interesante también, y de alguna forma se refleja también eso en las tribus urbanas que veíamos al final de los 90, que se ambienta el caso de Vincent Fonseca. pero ese libro, ¿cómo nace? O sea, ¿fue una investigación o fue inspiración de estos libros que mencionas? Un poco de todo, un poco inconsciente, otras cosas conscientes, como suele pasar. Ya. Porque yo ni me acordaba, por ejemplo, de este libro que leí harto de niño porque lo hacían leer, este diario de un niño Corazón, el mundo de Emis. Ujú. Entonces ahora me estaba acordando de eso, y a lo mejor me gustaría retomarlo, leerlo y ver qué tanto me veo reflejado en eso, porque el caso de Vincent Fonseca es un diario. Claro. Nace desde la realidad, nace desde un mito, nace desde muchas vertientes de influencia. Entonces, para ser más concreto, en esto, bueno, el caso de Vincent Fonseca nació harto años atrás. Todo parte del 2008. Yo estaba estudiando psicología, y uno de los trabajos en un ramo de antropología social era una etnografía. Así teníamos que hacer una investigación de algún grupo urbano Ya. que escogiéramos. Entonces, con mis compañeros alcanzamos a hacer unas entrevistas a los metaleros, escogimos ese grupo, pero después, por ese motivo, eh, eso no lo menciono en el libro porque no venía al caso de que terminé haciendo la etnografía de los titiriteros. Pero las cosas que recabé para el tema de los metaleros, Ujú. hubo algo que me comentó un metalero tenía los tintes de un mito urbano, que era algo que no se sabía si había ocurrido, si era cierto, que me contaron, que Ya. pasó de boca en boca, que era un joven de finales de los 90, amante del metal, que había desaparecido en extrañas circunstancias. Así es que eso me pareció interesante, y esto quedó archivado y me quedó dando vueltas harto tiempo hasta que lo retomé. Y esto fue más o menos como
como el 2013 que empecé a escribir el libro. Y bueno, esta ciudad, esta región es chica, entonces Ujú. preguntando y todos se conocían. No me costó demasiado llegar a alguien que me mencionó que lo había conocido, al sujeto en cuestión. Y así di con paradero de la familia. Ah, ya, ya, Y, ya. claro, y yo, entre paréntesis, había trabajado harto en encuestas y en vendiendo cursos, entonces estaba acostumbrado como a esto de presentarme con personas y de generar el rapport, que es Ujú. un término que usaban en sociología, así como generar así como la confianza, pero la Ya. confianza desde la honestidad igual, pues, o sea, diciendo claramente que me gustaría eh, desarrollar una obra o escribir una obra del caso, de Ujú. lo que había ocurrido. Generé tal rapport con la mamá de Vincent, que en realidad no son los nombres reales, Ujú. obviamente Claro. se oculta se oculta las fuentes, se oculta los participantes por respeto a la familia, qué sé yo, por privacidad y todo eso. Eh, y, y me facilita un material que no me esperaba. Bueno, las pertenencias de Vincent Fonseca habían anotaciones, y ahí Ujú. viene lo del diario. Pero era un diario no convencional porque sus manuscritos, sus anotaciones estaban en distintos tipos de papeles, en cualquier papel que tomaba, o sea, carátulas de cassette, las rayaba, o lo que tenía a mano, rayaba revistas, las grinders, los fanzines, rayaba. Y, y por lo que entendí, tenía este ejercicio de escribir todo él como sus vivencias, porque también tenía un proyecto que no llegó a realizar, que era un fanzine, Ah, hacer ya. un fanzine. Sí. Y defendía toda una forma de ver el metal, de ver el metal y todo eso. Así que como eran material que estaba repartido por distintas, algunas cosas incompletas, algunas habían vacíos ahí, fue para mí en parte como jugar al investigador Ujú. y verme como en las películas policiales y de investigadores, donde estos thrillers psicológicos, donde ves a un personaje colocando en la pared eh, en su panel las fotos, Ya. uniéndolas con líneas y haciendo esos vínculos. Investigación. Mm. Eh, Era como un rompecabezas. Era como Claro. hacer un rompecabezas y eso en el libro se nota en la forma en que está organizado. Ujú. Bueno, en el libro, en la parte final, bueno, aparte también viene un glosario con los términos que se usaban harto en esa época, y también viene esto que mencionas, que son estas anotaciones en lo que pillaba, ¿cachai? Revista Atalaya, carátulas de VHS, carátulas de CD. Ahí está incluido como material. Claro, Aparte de lo que, bueno, aparte igual se decidió cuando se editó el libro agregar ilustraciones que fueran acompañando para que, bueno, para que uno pudiera visualizar cómo es Vincent en el mundo que se desarrollaba, bueno, en el mundo de finales de los 90. Y para eso se llegó a René Torres Cornejo, que es el creador de Pedro Corvo, que es de Calama, y, y su estilo de dibujo se acercaba mucho a lo que estábamos buscando, porque tiene un estilo que es clásico chileno, como que se acerca a las revistas Mampato, no sé, Pato Giro, el Astrauco, Anarco. Entonces eso sirvió bastante para darle personalidad al personaje. sí, cuando tú me comentaste la idea de incluir dibujos en el libro, yo
quedé fascinado. Y más cuando ya empezabas a enviar los avances. Era genial ese proceso. Ya enviando los avances, los dibujos que iba haciendo René y esa esencia que él hizo un muy buen trabajo ahí también de también contextualizarse en ese tiempo. Claro, Además que le identificaba bastante, exacto. porque Mm, él ha mencionado que vivió días muy similares a Vincent. ujú. Entonces sus dibujos están inspirados en esa época, en la revista Narco. eh, él ha mencionado, o tú decías que le encontrabas como una esencia también a Barrabás. Sí, Eh, sí, bueno, y ya comenté, porque Barrabás fue fundamental para mí también en mi etapa creativa. Así mm, que ver estos dibujos que para mí lo acercaban al público juvenil, bienvenido, sí, pero fue un gran mira, complemento. claro, podrías hablarnos un poco de cómo está estructurado el libro, porque no tiene como una línea, no es lineal, o sea, tiene como saltos, bueno, como lo que hacía el Vincent original, por decirlo de alguna forma, que era bien disperso. Y la obra fue, bueno, yo la veo así, tiene parte de atrás hacia adelante, hasta el momento que es el desenlace, ¿cachai? Viene a lo Crónica de una muerte anunciada. Claro. Mm, Sí, ahí tú mencionaste un libro también que, que fue de cabecera en esos días. mm. Tengo a mi gata acá que está también opinando bastante. Eh, no sé si se alcanza a No, escuchar. no, para nada. Ah, ya, qué bueno. Claro, entonces tú me preguntabas el orden que tenía, que le di a la novela, Ujú. a este archivo de manuscritos que está en parte, en parte ficcionado, pero muy basado, casi una canalización de, de esta persona. Mm, Y como su esencia era el desparpajo, como dijo el profesor Iván Salas, desparpajo metalero, sus textos eran caóticos, su archivo, su diario era caótico, entonces el proceso también fue caótico, mis procesos también son caóticos, y darle un orden, un desorden que en realidad tiene un sentido, y tiene, tiene una no linealidad, ujú. o corre por varios carriles, que por un lado transcurre lo que está sucediendo eh, en las aventuras de Vincent con su doncella oscura, por otro lado está contándonos cómo va progresando su encuentro con los Pacos, por otro carril sabemos lo que está sucediendo en sus encuentros con los Kuma y las palabras que le dedica el análisis del enemigo, Claro. y va como en retroceso, pero a saltos también, Ujú. un poco similar a lo que pasa en la película Memento. Claro. Y bueno, esto como igual lo escribí hace años, no tengo así como tan fresquito el recuerdo como de los porqués, pero ar- algo que me hizo el sentido de darle ese orden, por ejemplo, era estos thrillers que comienzan con el final, por ejemplo. Mm, De alguna forma te mencionan el hecho, y de ahí vamos a revisar toda la previa y cómo se fue llevando a eso. claro, por eso tu libro se acerca, bueno, tú lo llamas novela, pero cuando yo lo leí, lo vi más cercano a un documental, Sí, es que no sé porque cómo habla de definirlo. los, hay archivos en video y hay archivos en papel, bueno, está escrito, pero Sí,
se entiende, hay escenas que son grabaciones de Vincent. Claro. Mm. Es a la vez un documental, es un híbrido, es un proyecto híbrido. Es un no ficción, eh, etcétera. ¿Y ese libro lo has pensado continuar así? ¿Te ha picado el bichito por llevarlo a otro nivel? Buena pregunta. Sí, no lo tenía pensado hasta que después que el libro ya salió y los mismos amigos, a veces los mismos lectores, los comentarios te van aportando ideas o te van generando motivación de, oh, se te van ocurriendo cosas. Ujú. Y en realidad a mí me quedaron hartos archivos, cosas no dichas. Por ejemplo, el caso de Vincent Fonseca, tú sabes que hubo un periodo de tiempo que no estuvo ahí en carpeta, en carpeta, en carpeta. Sí, hartos Hubo, años. sí, hubo momentos en que la madre del protagonista no, como que se estaba echando para atrás y así, Mm, por la autorización y todo. La cosa es que lo que salió no es todo lo recopilado. Entonces, claro, podría haber mucho más para dilucidar más dudas, porque en realidad te plantea una interrogante mayor. Empieza con una interrogante, pero no resuelve la interrogante y te la deja ahí como con múltiples teorías, sí, po. algunas más, algunas más descabelladas que otras, como paranormal, sucesos paranormales y cosas así, como Mm, otras más oscuras de en esta realidad. ya. Ah, bueno. Y sí, retomar la historia, eh, el mismo universo Ujú. de Vincent, utilizarlo. No quiero adelantar mucho de esas ideas que No, están sí. siendo anotadas también en distintos cuadernos como el gran Fonseca. Claro, pero para que se entienda el final del libro, que Vamos a es contar el final. como la catarsis. No, no, no voy a cantar Ah, pero es como la catarsis de todo el desarrollo. Es como viene a los misterios sin resolver esa serie antigua. Y creo que, bueno, ahora eh, volvió a Netflix, sí, más hay que verla. modernizada, otras Sí, historias, donde te sí, dejan al final como la pregunta, te la dejan a ti, así. sí. Así como que Como tú, yo era harto de ver programa de Carlos Pinto o ah, los informes el día menos especial. pensado. El día menos pensado te dejaba así como la pregunta. Y Sí, bueno, informe especial, Omni, todo esto mea como que estaban en culpa. esa dinámica como del documental. Sí, de lo eh, investigativo. Sí. sí, y sí, Bueno, igual yo, un o poco sea, de eso. volviendo un poquito para atrás, me acuerdo que el libro fue como salía de choro, porque tú estabas comentando que hace tiempo, bueno, tú le habías pedido a otras editoriales a ver si salía el libro, y creo que, no sé si estábamos en la biblioteca y Connie, bueno, Connie, editora también de Catarte, te tiró, dijo, ya, saquémonos por Catarte, así fue como salía de choro, y salió, al final salió, pues. ¿Cachai? Y en Sí, lo personal a mí, puta, yo estoy bien contento con ese libro, es bien bonito, quedó bonito, ¿cachai? sí. Así que eso se agradece, hubo un trabajo ahí, eh, no solo la parte fría que uno piensa que es editor y autor, po, ¿cachai? Igual hay lazos de amistad que hacen que el producto final sea como más de corazón, creo yo, Así es. más familiar. Sí, sí, tú conocías el proyecto desde sus Sí, yo inicios. lo conocía hace ya tiempo y es un buen proyecto. Y ojalá tenga su continuación. Sí, sí. Y otros proyectos más. Pues tú me estabas preguntando igual por proyectos, Ah, sí, pero proyectos futuros. hay otras ideas también. Eh, yo no estaba tan en mis planes seguir con el universo de los metaleros, pero se fue dando. Además que no es antojadizo, porque yo viví también esa etapa, al igual que lo decía René Torres. También mis días fueron muy similares a los
Vincent. Entonces, es una suerte de homenaje también de una época muy bonita y algo que, cosas que se viven ahí, códigos y un montón de nostalgia que es un momento del tiempo y de la historia también. Sí, bueno, Y esto es patrimonio, es patrimonio. claro, que en ese libro igual encontré varias, bueno, obviamente tiene varias cosas que son del autor, pero en lo personal, como te conozco, yo me acuerdo de esa época, estaba hablando de 97, 98. Yo me acuerdo que iba a tu casa para grabar CD, porque tenía ahí un grabador de CD de esos antiguos que tenía que escuchar toda la canción para pasar de CD a CD, po, Ah, ¿cachai? sí, O me prestáis cassette, y ahí yo me daba sí. cuenta que esa forma con la máquina de escribir que mencionabas anteriormente, te ponía a escribir los nombres, lado A, lado B de las canciones, que a veces uno con lapicera no va, pero tú te das la paja ahí de la máquina de escribir, colocarle las Sí. banderitas de la nacionalidad O- del Ordenado, artista. ¿no? Pero no todo era máquina, había igual, había cassette a mano y todo. Pero lo de la máquina no era mío solamente, no era mío. Ya. Habían No, no, hartos no, sí, habían que varios que... sí, hacían eso, era la típica. Pero a mano también, y dibujar las letras con lapicera, como imitar la letra de los cassettes. O El fotocopias tema, nomás también de carátulas, po. fotocopia de las carátulas líricas. Ah, eh, bueno, es una rareza en la actualidad un cassette para la claro, nueva generación, pero eso se explica en un glosario. el material, como El decía en esa época. material. Sí, ¿tenéis material? Oh, este loco tiene Tenéis cualquier material. material. Intercambiamos material. Y el tema del grabador de CD en la cronología de Vice Fonseca fue posterior, fue un poco posterior, pero más o menos ahí Ah, como sí, como el buena. 2001, ahora sí, el tema, Ya, pues, sí. y para ir finalizando, Para ir finalizando esta, la sección cliché, que es ¿cuál sería? recomiéndanos una película, Ah, o serie, o libro, o lo que tú sí, piensas que puede servir para inspirarse. difícil habiendo tanto ahora, No, sí. tanto, pero puedo decir quizás lo que me haga sentido ahora o lo que se me venga a la mente. He estado disfrutando harto de, bueno, mi serie favorita sí es Better Call Saul, ¿Cuál? que es Better Call Saul, que es Ah, un ya, ya, spin-off ya, ya. de El spin-off de Breaking Breaking Bad. Bad, Sí. sí, sí. Ah, no, Eh, no la he visto esa. sí, bueno, una obra maestra, pero este spin-off está, ¿cómo se dice? Subvalorado. Y me encanta eso también. Porque de repente cuando descubro una serie, como me pasó con Dark, que me voló la cabeza, y después se Ujú. ponen de moda, y Sí, como pues. que pierdo el No, sí, interés, sí. ¿no te pasa? Sí, Eh, sí pasa eso. sí, y bueno, Ozark, cuando quedé viudo de esta serie que te nombré, Ujú. bueno, Ozark, para que más o menos en esa onda de ¿Y esa de qué se trata? crimen, ¿De crímenes igual o también no? así drama, crimen, drogas. Ah, ya. Eh, Hay una familia ahí que tiene que lavar dinero y para un capo de las drogas y bueno, se ve envuelto en un montón de cosas, pero es que lo que me gusta de esta serie no es solamente el guión, que es fantástico, sino las actuaciones, eh, muy buenas las actuaciones, la fotografía, bueno, todo este trabajo que igual es muy usual en las producciones actuales, que es muy cinematográfico. Claro. Pero aquí me encanta el guión, cómo manejan la historia y los personajes, la profundidad como lo que se vio al principio en Breaking Bad, que, que ahí no era tan común así de tomarse ese tiempo. Bueno, en realidad en Better Call Saul se toman mucho más tiempo como en desarrollar la profundidad, la psicología de los personajes. Mm. En cuanto a libros, algo que he estado leyendo ahora y me devoré así, fue también como siguiendo esta onda. Ah, ya. Thriller, suspenso, personajes que se transforman completamente como Heisenberg. Ujú. El libro El psicoanalista,
Ah, ya, ya. de, a ver si lo digo bien, John Katzenbach, algo así. Eh, ese libro lo recomiendo. Ya. Bueno, yo tengo De ese esos, libro, de esos pero libros todavía que no no lo pueden leo. tener. Todavía Como, no lo lees, como mira. tantos libros que uno tiene y Sí, no lee, es está ahí. libros, series, películas que están en la larga lista de espera. Claro, para la vejez, como dice uno. No, eso para la vejez. Ya, pues Luis, un gustazo. Así nomás. Un Y ahí gustazo, muchas gracias por estaremos viendo. esta agradable conversación. Sí, sí. Se hizo corta igual. Sí, pasa rápido. Ya, pues Luis, gracias. Y Gracias a ti. hasta la próxima. Saludos a toda la familia catartiana. Chao. Vamos a cantar, tiempo habrá de trabajar, vamos a gozar.